Hola, buen día. Yo soy Camilo Girado, soy docente de la cátedra y les voy a hablar, vamos a hacer una breve charla de hemorragia digestiva, ¿sí? De la parte de medicina. Antes de comenzar, podemos decir que la hemorragia digestiva, como su definición, es una pérdida hemática a través de por lesiones en el tubo digestivo, si se producen por encima del ángulo de Treitz o ligamento de Treitz, que es donde finaliza el duodeno, uno habla de una hemorragia digestiva alta, y si se producen por debajo, hablamos de una hemorragia digestiva baja. Las maneras clásicas de manifestarse la hemorragia digestiva, digo clásicas porque hay muchas, son tres, ¿sí? Una es la hematemesis, que es un vómito sanguinolento; otra es la melena, que es una deposición oscura, alquitranada, maloliente, que se debe a la transformación de la hemoglobina en hematina en el tracto gastrointestinal; y otra es la hematoquesia, que es una deposición netamente hemática, ¿sí? Roja rutilante. La hematemesis indica un origen alto, ¿sí? de la hemorragia, por encima del ligamento de Treitz, o lo mismo la melena, ¿sí? Y la hematoquesia indica un origen bajo, ¿sí? Algunas veces la melena puede indicar un origen bajo. Eso puede producirse en el caso que haya un tránsito gastrointestinal lento, lentecido, y que la lesión sea de intestino delgado, ni bien comienza, ¿sí? En las primeras porciones del yeyuno. Y la hematoquesia rara vez, algunas veces, puede ser una manifestación de una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva alta de alto débito, un sangrado muy importante o que tenga un aumento del tránsito intestinal. Estas son las imágenes, así es como se presenta la melena, oscura y alquitranada, y esta sería hematoquesia, son heces con mezcla de restos hematoquímicos. Algo de epidemiología. La hemorragia de la tasa anual de hospitalización de hemorragia digestiva alta va entre 30 a 100 pacientes por 100.000. La hemorragia digestiva baja, la tasa de hospitalización, o sea, de internamización, es mucho menor, ¿sí? La incidencia de la hemorragia digestiva baja aumenta sustancialmente con la edad. Eso obviamente no lo vamos a ver, tiene que ver con el tipo de patologías que las produce, que son más patologías de pacientes añosos, ¿verdad? En conjunto, los pacientes ingresados por hemorragia digestiva, tenemos el 40% se localiza en los tramos altos, el 25% en los bajos y el 35% no se puede decir. Las tasas de mortalidad de hemorragia digestiva alta son bastante elevadas, entre 3,5 al 7%. Estas son estadísticas de Estados Unidos que están sacadas del CES. En conclusión, con toda estadística, podemos decir que la hemorragia digestiva alta es más frecuente que se hospitalice, que se interne, digamos, ¿sí? Que es lo que está hablando esta estadística, a diferencia de la hemorragia digestiva baja. Por ende, habitualmente la hemorragia digestiva alta llega a descompensar al paciente y ser un cuadro de mayor gravedad. Bueno, ahora vamos a ver algo, vamos a ordenarnos un poco en la clase, por eso acá les puse rayuela o hacer un mapa como el de Google Maps, ¿sí? Habíamos dicho inicialmente en la clase que la hemorragia digestiva se dividía en alta y baja, de acuerdo a si está por encima o por debajo del ángulo y el ligamento de Treitz, ¿sí? Entonces podemos decir que la hemorragia digestiva la podemos dividir. Puede presentarse por hematemesis y melena, que habíamos dicho que habitualmente eso es una manifestación de hemorragia digestiva alta, por encima del ligamento de Treitz o el ángulo de Treitz. Y a su vez la hemorragia digestiva alta se puede dividir en dos, ¿sí? En varicial y no varicial. La varicial es la que está asociada a hipertensión portal, a un paciente con hepatopatía crónica, cirrosis, que ya lo van a ver la próxima semana, y la no varicial tiene otras etiologías que ahora vamos a ver, ¿sí? A su vez, la hemorragia digestiva alta se puede dividir en aguda y crónica, ¿sí? Aguda, el paciente pasa de un momento de salud de enfermedad en pocas horas, y crónica habitualmente se da en días, semanas o meses, ¿bien? La hemorragia digestiva baja se manifiesta por hematoquesia, habíamos dicho, y rara vez por melena. Es por debajo del ángulo de Treitz y también puede ser aguda y crónica. Bien, siempre que están ante la presencia de una hemorragia digestiva, ya sea el paciente tenga hematoquesia, melena, hematemesis, como está perdiendo sangre, uno tiene que definir si ese paciente está compensado hemodinámicamente o descompensado, o sea, si está entrando en un estado de shock o no, shock hemorrágico, shock hipovolémico, ¿sí? Que es un estado de hipoperfusión en el cual el metabolismo del oxígeno pasa al metabolismo anaerobio, ¿sí? Una situación de extrema gravedad. Por ende, siempre en cualquiera de las dos que tengas, tienen que definir si está con compensación o sin descompensación hemodinámica. ¿Bien? ¿Cómo lo evalúan eso clínicamente? Con 4 parámetros. El estado mental del paciente, ¿sí? Si está cómo se encuentra el sensorio, si está ansioso, con deterioro leve,
con deterioro somnoliento, ¿sí? O en coma, o con la frecuencia cardíaca, está taquicárdico o no, con la presión arterial si está hipotenso o no, y con la frecuencia respiratoria si está taquipneico o no. Esas son las 4 maneras que ustedes tienen clínicamente, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá se los voy poniendo en el mapa. Y a su vez la crónica, la hemorragia digestiva crónica habitualmente, y lo más frecuente es que sea una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Que se manifiesta como anemia ferropénica, o sea, la anemia ferropénica tiene una serie de manifestaciones clínicas, las más frecuentes las tiene. Rara vez puede ser por una hemorragia digestiva alta crónica, lo más frecuente es que la crónica sea baja, pero nunca descarta que sea alta, ¿sí? Y se manifiesta como anemia ferropénica que puede tener astenia. También puede manifestarse la hemorragia digestiva como disnea angina, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica o una enfermedad coronaria crónica, que pierde glóbulos rojos, disminuye el delivery de oxígeno y puede exacerbar cualquiera de sus patologías y puede manifestarse de esa manera. Obviamente uno en el laboratorio siempre va a encontrar anemia ferropénica. Y acuérdense, como decíamos, que la descompensación hemodinámica puede llevar rápidamente, o sea, es un estado de shock hemorrágico. Bien, este es el mapa que lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a comenzar por esta parte, por la hemorragia digestiva alta. Si dentro de la etiología de la hemorragia digestiva alta, lo más frecuente y lo que se lleva a todos los números es la úlcera péptica gastroduodenal, ¿sí? En una segunda escalafón estarían las varices esófago-gástricas, ¿sí? Luego tenemos las erosiones gástricas o duodenales, el síndrome de Mallory-West, que son los desgarros de la unión gastroesofágica, estos son producidos por vómitos y por vómitos repetitivos. La esofagitis, que es la inflamación del esófago, que puede llevar a la ulceración de la mucosa, de múltiples causas. Tumores, ya sean malignos como benignos. Angiodisplasias, que son ectasias o malformaciones vasculares. Y la enfermedad de Dieulafoy, que es una enfermedad rara, que se debe a una arteria grande, de gran calibre, que tiene un recorrido mucoso y submucoso, que tiene una alta predisposición a dañarse y a producir sangre. Este esquema fluxograma es interesante, es grande, pero tiene casi todas las causas de la hemorragia digestiva no varicial, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que le íbamos a clasificar la hemorragia digestiva alta en varicial y no varicial, ¿sí? Acá vamos a hablar de las causas de la no varicial, que significa esta abreviatura, ¿sí? La no varicial, en azul están los factores de riesgo, en naranja las comorbilidades, y en verde los procesos que evolucionan a una hemorragia digestiva, ¿sí? A la patología gastrointestinal. Por ejemplo, acá tenemos que los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K, las dosis bajas de aspirina, los antiinflamatorios no esteroides, inhiben los factores de la coagulación, inhiben la reacción plaquetaria y eso puede llevar a una hemorragia digestiva alta no varicial. Lo mismo que el consumo excesivo de alcohol, comidas pesadas pueden producir vómitos a repetición y el síndrome de desgarro del Mallory-West, ¿sí? Con daño de la mucosa y hemorragia digestiva. Lo mismo, como decíamos de vuelta, antiinflamatorios no esteroides y esteroides pueden, por vía de la ciclooxigenasa, inhibir la producción de las prostaglandinas, que es un mucoprotector, y eso lleva al daño de la mucosa y a la hemorragia digestiva. Lo mismo que lo más clásico de la úlcera gástrica, la infección por el Helicobacter pylori puede estimular la inmunidad a través de las citoquinas y su propia virulencia genera inflamación o daño mucoso. Y esto también puede predisponer al cáncer gástrico, junto con el fumar y con tener una predisposición más genética. La angiodisplasia o las enfermedades vasculares, como la enfermedad de Dieulafoy, ¿sí? Por factores genéticos predisponentes, llevan a la isquemia, a la necrosis fibrinoide de degeneración y también a la hemorragia digestiva no varicial. Y lo mismo que enfermedades crónicas, como la insuficiencia renal, la enfermedad cardíaca, la enfermedad pulmonar, las coagulopatías, por múltiples mecanismos, por la hipoxia crónica, por la producción de radicales libres, por la disfunción de la coagulación, por la alteración de la microperfusión, o por el estado inflamatorio sistémico, eso lleva a la lesión de la mucosa y genera una hemorragia digestiva alta. Acá en este esquema les voy a mostrar las dos causas más frecuentes, ¿sí? O sea, digamos, las dos etiopatogenias más frecuentes de la úlcera gástrica, ¿bien? O duodenal, gastroduodenal, que es la infección por el Helicobacter pylori o el tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? O dosis bajas de aspirina, se significan estas dos siglas, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroides y dosis baja de aspirina. El Helicobacter pylori generaría una respuesta inflamatoria, que eso lo que genera es un daño de la mucosa y un quiebre de la misma, lo mismo que
el uso de antiinflamatorios no esteroides, ya sea por un efecto a nivel local de la mucosa o por vía de la ciclooxigenasa. Si al disminuir la ciclooxigenasa 1, disminuye la producción de prostaglandinas, que las prostaglandinas en estado habitual estimulan la secreción de mucus, de bicarbonato, estimulan la proliferación celular. Al no tenerlas, todo esto se pierde y también predispone al daño de la mucosa, ¿sí? Al dañarse la mucosa, queda expuesta la submucosa junto con los vasos submucosos, y los vasos submucosos son muy sensibles al pepsinógeno y al propio ácido clorhídrico, que los dañaría y generaría una hemorragia, ¿sí? A su vez, la aspirina inhibe la agregación plaquetaria, entonces eso empeoraría esta hemorragia, y el medio ácido también inhibe la agregación plaquetaria, por lo tanto, también predisponería al desarrollo de la hemorragia y a su perseverancia. ¿Bien? Y esto, si bien lo van a ver la próxima semana, sería la etiopatogenia de las varices esofágicas o esofagogástricas, ¿sí? En un paciente con hepatopatía crónica y hipertensión portal hay resistencia al flujo, esto genera colaterales portosistémicas, entre ellas las varices esofágicas. ¿Bien? Bueno, en definitiva, hasta acá sabemos que la hemorragia digestiva alta se puede manifestar más frecuentemente como hematemesis, vómito rojo o melena, sangre oscura. ¿Bien? Siempre cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva tenemos que definir si está hemodinámicamente estable o no, y a su vez la hemorragia digestiva alta se podría dividir en varicial y no varicial, ¿sí? La varicial es la que está asociada a hepatopatía crónica, y la no varicial tenemos múltiples causas. La más frecuente es la úlcera gastroduodenal, ¿sí? ¿Qué produce más frecuentemente esto? Los AINES y la infección por el helicobacter pylori. Ya lo van a ver en la clase de úlcera, pero acá le hago un mini repaso. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que les consulte por hematemesis, melena, o rara vez por hematoquesia y están sospechando una hemorragia digestiva alta, tienen que averiguar y preguntar en la anamnesis sobre sus antecedentes de medicación habitual, de hábitos y patológicos, ¿no? Si consume AINES, corticoides, anticoagulantes, antiplaquetarios como clopidogrel, cagrelor, etc. Si el paciente consume alcohol, es tabaquista, tiene algún grado de adicción endovenosa, si tiene algún antecedente patológico como enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes, y preguntar sobre pérdida de peso, trastorno del apetito, sospechando alguna neoplasia, alteraciones en el ritmo del evacuatorio, lo mismo, una neoplasia de colon, hemorroides, pirosis, reflujo gastroesofágico para pensar en esofagitis, gastritis, hernias, úlceras, y tiene algún episodio previo de hemorragia digestiva. Y también hay que preguntar, obviamente, cuándo comenzó, cuántos episodios ha tenido de vómitos, o melena, o hematoquesia, qué características tiene, etc. ¿Sí? Hay que hacer una análisis exhaustiva, que ahí va mucho la clave de diagnóstico. El examen físico, como les dije, lo más importante cuando el paciente tenemos una sospecha de hemorragia digestiva, se manifiesta con hematemesis, melena, hematoquesia, es definir si está hemodinámicamente estable o no. ¿Cómo decimos está hemodinámicamente estable? Si tiene la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el estado mental dentro de condiciones normales. Y no tiene ningún signo de hipoperfusión como la lividez, cianosis, ¿sí? También es importante hacer la maniobra ortostática, ¿sí? Ver si el paciente tiene hipotensión y taquicardia ortostática. Bien, esto puede desenmascarar a un paciente que impresionaría estar estable en lo que realmente no lo está, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Se realiza cambiando al paciente de posición. Se le toma la presión arterial y la frecuencia cardíaca estando acostado, dejando pasar 2-3 minutos, ¿sí? Y luego se toma la presión haciendo al paciente parar, la presión y la frecuencia cardíaca al primer minuto, al tercero y al quinto. Ya después, más del primer minuto, no nos sirve saberlo, ¿bien? Entonces, acostamos al paciente, lo dejamos 2 minutos acostado, le tomamos la presión y la frecuencia cardíaca, registramos, lo hacemos que se pare, que se ponga en posición erecta. Pasa 1 minuto y volvemos a tomarle la presión y la frecuencia cardíaca. Bien, si la presión sistólica baja 20 milímetros de mercurio de la que tenía cuando estaba acostada, la maniobra es positiva. Lo mismo que caiga 10 milímetros de mercurio la diastólica. Y si la frecuencia cardíaca aumenta más de 30 latidos por minuto en la posición de parado en referencia a la de sentado, también la maniobra es positiva. La taquicardia
postural es más específica de pérdida hemática que la hipotensión arterial que se puede dar por las causas. ¿Bien? Pero siempre es importante hacer esta maniobra cuando el paciente tiene la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el estado mental bien. Entonces, si esto no da positivo, no está hablando de que su estado hemodinámico no está tan bien como luz. ¿Sí? Decía que probablemente en los próximos minutos o horas el paciente vaya a desarrollar una hipotensión, una descompensación hemodinámica franca si no interviene. También se puede hacer tacto rectal si el paciente no les refiere que tuvo algún episodio de hematoquesia o de melena, pero ustedes no lo vieron y queda la duda, pueden hacer un tacto rectal para ver si hay restos hemáticos o restos de melena en el recto y diagnosticar la hemorragia digestiva o algún tumor o para detectar hemorroides también sirve. ¿Bien? En la piel pueden buscar signos de plaquetopenia, trastorno de la coagulación, como las petequias las púrpuras, o como estigmas de hepatopatía crónica, como los angiomas, el eritema palmar, ¿sí? Como la citis, la hepatomegalia, cuando palpan el abdomen, ¿sí? Eh, también buscarlo y en eso para orientar más en una hemorragia digestiva de origen varicela. Bueno, esta es la clasificación clásica de choque hemorrágico, tiene cuatro estadios, 1, 2, 3, 4, y más o menos nos habla de qué porcentaje de la volemia o cuánta sangre ha perdido el paciente en base a lo que les dije, a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial, a la frecuencia respiratoria y el estado mental. Bien, fíjense que el estadio 1, que es cuando el paciente puede perder hasta el 15% de su volemia, hasta 750 mililitros de sangre, no está taquicárdico, tiene menos de 100 latidos por minuto, tiene una presión arterial normal, un pulso normal, una frecuencia respiratoria normal entre 14 y 20, y tiene una ligera ansiedad en el estado mental. Esto, si ustedes en este paciente le hacen una maniobra de ortostatismo, probablemente este paciente desarrolle hipotensión ortostática. ¿Bien? En un paciente que no la tenía, no tiene ni taquicardia ni hipotensión en estado basal. Ya los siguientes estadios, ya el paciente tiene alguna alteración, en este ya está taquicárdico, en el estadio 2, cuando ya pierde entre un 15 y un 30%, con moderada ansiedad y taquipneico puede estarlo, ¿sí? Y a medida que va avanzando, empeora, ¿sí? El estadio 4 ya es un paciente en un shock grave, en un shock hemorrágico grave, que fíjense está en más de 140 latidos por minuto, tiene deterioro del estado mental, está confuso y letárgico, taquipneico, ¿sí? Con pulso débil y con más de 140 latidos por minuto. ¿Sí? Así que esto es muy importante, esto los guía en el estado. ¿Sí? Si el paciente no tiene ni taquicardia, ni hipotensión, ni frecuencia respiratoria elevada, el estado mental se encuentra normal y ustedes le hacen la maniobra ortostática y no da positiva, es negativa, el paciente se mantiene con su presión arterial y su frecuencia cardíaca, saben que ese paciente se encuentra compensado, ¿sí? Y tienen más tiempo para actuar. En cambio, si hay alguna alteración del estado hemodinámico, tienen que actuar rápido y resolverle la hemorragia, porque el paciente, cuando desarrolla un franco shock hemorrágico, ya es un estado de extrema gravedad, muchas veces muy difícil de revertir. Bueno, dentro de los estudios complementarios, habíamos dicho, bueno, para el diagnóstico vemos si tiene hematemesis o melena para la hemorragia digestiva alta y rara vez hematoquesia. Y para el diagnóstico podemos pedir una analítica para ver el hemograma, cómo está el hemograma, el hematocrito, las plaquetas, cómo está la coagulación, ¿bien? Cómo está la funcionalidad renal, un hepatograma, una glucemia, ¿sí? Gases en sangre y lactato, el lactato para ver si hay hipoperfusión o no. Grupo factor por si el paciente probablemente está teniendo una hemorragia, por si requiere transfusiones de sangre. El estudio diagnóstico de elección es la VEDA, es la videoendoscopía digestiva alta, ¿sí? Y otras opciones está la arteriografía, ¿bien? Pero eso se usa como si con la VEDA no podemos localizar el sangrado. Bueno, hasta acá. Volvemos de vuelta al cuadro y al mapa, al Google Maps, ¿sí? Hemorragia digestiva, hasta ahora hemos hablado de la alta, que se manifiesta como hematemesis melena, ¿sí? Rara vez como hematoquesia, que tenga un tránsito alto o que tenga mucho débito a la hemorragia. No varicial y varicial, ¿sí? Vamos a hablar más que nada de la no varicial, ¿sí? La varicial la van a ver más en hepatopatía crónica, pero algo vamos a mencionar, ¿bien? La suerte puede ser aguda y crónica. Lo que estuvimos más que nada hablando ahora es de la aguda, ¿sí? El paciente que tenemos que definir
que llega a la guardia con hematemesis o melena, si está compensado o descompensado, ¿bien? Sin descompensación hemodinámica o con descompensación. Acuérdense que descompensado es cuando tiene alguna alteración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, bien, el estado mental, la frecuencia respiratoria y se divide en los grados, del 1 al 4, en base al porcentaje de la ULM. Si todo eso es normal, no tendría descompensación hemodinámica. Bien, bueno, seguimos. Habíamos dicho que el diagnóstico lo hacemos con la endoscopía, ¿sí? Es la endoscopía alta, es el endoscopio que ingresa por vía oral, el paciente se coloca en esta posición y se llega hasta el duodeno, ¿sí? Este es un esquema que está ingresando el endoscopio al estómago. Acá tienen una lesión, una úlcera, ¿sí? Se le va acercando con la luz. Acá está agrandada la úlcera, ¿sí? Fíjense que está la mucosa, acá está el vaso expuesto en la submucosa, que es eh, plausible a ser erosionado por el ácido clorhídrico o el pepsino. Cuando se erosiona se produce una hemorragia, se puede formar un coágulo o puede ser una hemorragia activa y manifestarse clínicamente. ¿Bien? Entonces, la hemorragia digestiva no hipertensión portal, no varicela. Viene el paciente con hematemesis melena, le hacemos una endoscopia, vemos que no tiene varices esofágicas, entonces vemos. Con eso podemos localizar el sitio de sangrado, no sé, una úlcera, un desgarro de hueso, etc. Y lo tratamos ahí mismo con la endoscopia. Eso después lo vamos a ver bien en medicina, a ver cómo está la parte más específica del tratamiento. Si cuando hacemos la endoscopía vemos que hay una hemorragia masiva, ¿sí? Que es muy difícil de tratar con el endoscopio, vamos a tener que llevar al paciente a cirugía o hacerle una angiografía, o sea, catetizar el tronco celíaco y embolizar la arteria para detener la hemorragia. Si la hemorragia es leve pero no podemos localizar, vemos restos hemáticos y no encontramos un lugar, repetimos la endoscopía y se queda duda, se pasa la angiografía. ¿Bien? La hemorragia varicial por hipertensión portal siempre la tratamos o la manejamos con endoscopía, ¿sí? Se hace algo que se llama banding, ya después lo vamos a ver mejor en medicina B, pero se hace una endoscopía, se ven las varices esofágicas, se tratan con estas, son unas bandas digamos, que estrangulan las varices y detienen su sangrado, ¿sí? Y con eso vemos si se controla. Si no se controla, se puede seguir haciendo otros tratamientos, pero son todos endoscópicos. En la hemorragia digestiva varicial no se utiliza la arteriografía ni la embolización. Bien, cuando ustedes hacen la endoscopía y ven una hemorragia digestiva no varicial, lo más frecuente es que sea por una úlcera gastroduodenal, tiene esta clasificación, es la clasificación endoscópica de Forrest, ¿sí? Que tiene en cuenta cómo son las lesiones y qué grado de porcentaje de resangrado tienen esas lesiones. Desde el estadio 1 hasta el estadio 3, que van desde el 60 al 100 hasta el 3 al 5% del porcentaje de resangrado que está en esta región izquierda del cuadro. Los estadios 1 son cuando hay sangrados activos, los estadios 2 son cuando el sangrado fue reciente pero ya ha cesado, y el estadio 3 es cuando no hay lesiones de sangrado. Lo vamos a ir viendo uno por uno. ¿Sí? Estadio 1, acá tienen una úlcera, una situación de continuidad en la mucosa gastroduodenal, y tiene una hemorragia arterial, una hemorragia en chorro, ¿sí? La que se ve acá, chorro de sangre. ¿Sí? Esta es una hemorragia resumante o, digamos, en babeo, que es una hemorragia de origen venoso, que es la que se ve aquí, si no se ve el chorro, pero se ve que la hemorragia es externa. ¿Bien? Ya en los estadios 2 dijimos que ya no hay hemorragia activa, entonces no hay hemorragia en el 2A y se ve el vaso así, el vaso que ha sangrado, pero que ya no está sangrando. Bien, esta región se ve acá en la úlcera. Eso sería un 2A. Un 2B es cuando hay un coágulo adherido acá en la úlcera y ven el coágulo, ¿sí? Ahí en negro, completamente pegado a la úlcera. Y en el estadio C es cuando ven un petequiado hemático acá en la úlcera y ven un puntito negro. ¿Sí? Y en la 3, cuando no hay sangrado, que ven la úlcera con ni sangrado activo ni pasado, ¿sí? Ni reciente. Ven una úlcera de fondo claro. El desgarro, esa es una de las causas más digestiva alta no varicela, la más frecuente, la úlcera gastroduodenal. Otro puede ser el desgarro Mallory-West, ¿sí? Que son desgarros de la unión gastroesofágica, ¿sí? Que hay un desgarro de la capa mucosa. Acá tenemos una imagen de la
mucosa desgarrada, y esto es después del tratamiento, casi el tratamiento endoscópico ya cicatrizado. Fíjense que está el desgarro con la hemorragia. El estómago y eso. Esto que está aquí, este video, es fíjense, una hemorragia ahí en chorro, ¿sí? Esta es una hemorragia por una lesión de Dieulafoy, ¿sí? Que es la más rara, esa arteria prominente, mucosa submucosa, con predisposición al sangrado, ¿sí? Otra clasificación que pueden usar, aparte de la de Forest, que sea netamente endoscópica y que le habla del riesgo que tiene el paciente de resangrado, ¿sí? Cuanto más alto está en la escala, más riesgo de resangrado. Esta es un poco mejor, también incluye las variables clínicas, aparte de la endoscopía, que es el sistema de Roca, ¿sí? Y van sumando puntos en base a la edad, así tiene alguna manifestación de shock. Si tiene comorbilidades, fíjese que las comorbilidades suman muchos puntos, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y el cáncer metastásico. La endoscopía, ¿sí? ¿Y qué diagnóstico se debe? ¿Sí? En base a eso ustedes pueden hacer una puntuación ante la endoscopía, y esta tiene en cuenta la mortalidad y la tasa de resangrado. Tiene en cuenta dos cosas: mortalidad y tasa de resangrado, en base a la suma de todos estos puntos. ¿Bien? Esto es algo, digamos, algo ilustrativo para que tengan en cuenta cómo se tienen que estratificar a los pacientes, ¿sí? Esto sirve muchas veces, nos sirve en la práctica diaria para ver el paciente qué tasa de resangrado tiene y qué mortalidad tiene. Una vez que ingresa al servicio de emergencia y le hacemos la endoscopía, saber a qué lugar lo mandamos, si lo mandamos a un cuidado intensivo o lo mandamos a una sala general. Y depende de qué cuidado va a tener en base a la gravedad. Es un score de gravedad, básicamente. ¿Bien? Esta sí es como se veían las varices esofágicas, una endoscopía, ¿sí? Acá está el esófago y todas las varices. Acá también se ve una varice esofágica con puntos rojos. Esta es una varice esofágica sangrando, ven ahí el chorro de sangre, ¿sí? Y acá es cuando se hace el banding, fíjense que a la varice sangrando se le pone alrededor una banda y queda aquí. Aquí está la banda y aquí está la varice estrangulada que ya dejó de sangrar. ¿Sí? Bien, hasta aquí hemos visto hemorragia digestiva alta, manifestada por hematemesis melena y más raramente por hematoquesia. Hematoquesia se manifiesta cuando tiene un alto débito, ¿sí? O el tránsito intestinal aumenta. Por arriba del ángulo de Trace puede ser varicial, no varicial. Parece que la varicial es por hipertensión portal, y la no varicial, la causa más frecuente, es la úlcera gastroduodenal, ¿sí? Que pueden ser aguda y crónica. Hasta ahora vimos la parte aguda, cuando se presenta a la guardia con síntomas agudos de hemorragia, hematemesis, melena, hematoquesia. Siempre tenemos que definir si está con o sin descompensación hemolítica. ¿Bien? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, estado mental, y frecuencia respiratoria, ¿sí? Y si todo está bien, hay que hacer la maniobra ortostática para estar seguro que no tiene compensaciones hemolíticas. Para el diagnóstico hacemos una analítica completa para ver cómo se encuentra la coagulación, cómo está el hemograma, bien, hacemos grupo de factor y hacemos una endoscopía, bien, y ahí vemos si tiene varices esofágica o no tiene varices esofágica y hacemos el diagnóstico, ¿sí? Si es no varicial, no hay varices esofágica, tenemos que hacer el score de Forest, que eso habla de resangrado, o el de Rockart, que habla de resangrado o inmortalidad, para definir al paciente qué cuidado va a tener o requerir posterior a la endoscopia, ¿sí? Y siempre tienen que tener en cuenta que el paciente no evolucione en shock hemorrágico. Acuérdense que la hemorragia digestiva alta es la que más evoluciona al shock y la que más descompensación hemodinámica tiene, más que la baja. Bien, ahora vamos a ver algo de hemorragia digestiva baja, ¿sí? Vamos a ver esto, se manifiesta lo más frecuente con hematoquesia y raramente con melena, ¿sí? Puede ser aguda y crónica, es la que menos descompensación hemodinámica tiene. El origen, el 90% de la hemorragia digestiva baja es de colon y recto, pueden ser por divertículos, por angiodisplasia, por pólipos tumores, enfermedad inflamatoria intestinal, que es Crohn, colitis ulcerosa, y otro porcentaje menor el delgado, angiodisplasias, tumores, úlceras por antiinflamatorios, enfermedad de Crohn, divertículo de Meckel, este es muy frecuente en adolescentes y edad pediátrica. Y esto es por orden de frecuencia, depende de la edad. ¿Sí? Adolescentes y adultos jóvenes, por eso lo más frecuente es que tenga un divertículo de Meckel o enfermedad inflamatoria crónica intestinal, Crohn o colitis ulcerosa o pólipos. Los adultos menores de 60 años, la enfermedad inflamatoria en general, el pólipo y el cáncer y la enfermedad reticular son las tres cosas más frecuentes, y en los mayores de 60 años, a la cabeza está la enfermedad diverticular junto con la angiodisplasia, con las malformaciones digamos, de los vasos, ¿sí? Esto es por etiología, pero en todos los grupos etarios y en todos los pacientes, las causas más frecuentes, independientemente de la edad, son las hemorroides, ¿sí?
Las hemorroides habitualmente son consultas no tanto de guardia, sino más de consultorio. Entonces son pacientes que no tienen descompensación y es una patología habitualmente. Puede pasar algunas veces que una hemorroide lleve una descompensación médica, es raro, pero puede pasar. Pero lo más frecuente es que no pase, ¿sí? Y la característica que tiene la hemorroide es que habitualmente más que hematoquesia, la sangre se encuentra con el papel higiénico, ¿sí? Uno no encuentra la sangre, digamos, en la deposición, pero algunas veces puede pasar. Bueno, entonces hemorroides, la patología no rectal es una causa más frecuente independiente del grupo etario de la hemorragia digestiva baja, ¿sí? Esto también ya lo van a ver, las hemorroides internas tienen 4 grados, ¿sí? 1 hasta el 4 que están completamente prolapsadas por el margen. Bueno, la hemorragia digestiva baja, hacemos lo mismo, digamos, la misma sistemática que vimos hace un ratito para la alta, a ver si está compensado o descompensado hemodinámicamente. Los mismos test diagnósticos, pero en vez de una videoendoscopía alta, vamos a hacer una videocolonoscopía, ¿sí? Que es lo mismo, pero se ingresa a través del ano y se evalúa todo el marco colon. ¿Bien? Esta es una BCC, una videocolonoscopía normal, fíjense, la mucosa, y esta es la red vascular normal. ¿Bien? Pueden encontrar enfermedad diverticular, aquí ven los divertículos, se ven claramente aquí arriba, y aquí abajo ven unos divertículos complicados, esto con un sangrado reciente, acá con un coágulo, ¿sí? Y acá ven otro divertículo sangrante, ¿sí? Aquí abajo, ¿bien? Con coágulo. También pueden encontrar geodisplasias, que son estas arañas o malformaciones vasculares que pueden sangrar, como aquí se ve en esta foto, ¿bien? También pueden encontrar pólipos o adenomas que acá no están sangrando, pero pueden complicarse y sangrar, ¿bien? Y también un adenocarcinoma de colon. Fíjense, acá está el colon, este es un colon sigmoide, acá está el tumor con sangrado, ¿bien? Fíjense, acá se ve en el tránsito varitado, ¿sí? Signo de la manzana, ¿bien? Lo mismo acá, ¿sí? Acá se ve recto, sigma, y todo esto que está aquí es el tumor de colon que genera también una estenosis, también puede manifestarse como obstrucción intestinal. Habitualmente los adenocarcinomas de colon se manifiestan más como una hemorragia crónica, ¿bien? Que da anemia ferrosa. También pueden encontrar la enfermedad de Crohn, acá con úlceras, ¿sí? Úlceras, y estos se llaman pseudopólipos, bien, que se producen alrededor de la úlcera. Bien, entonces el paciente viene por hematoquesia, ¿sí? Uno se sospecha en una hemorragia digestiva baja. Define si está estable hemodinámicamente, sí o no, con todo lo que dijimos recién, ¿bien? Si no está estable, hay que estabilizarlo, y como les decía que es raro que una hemorragia digestiva baja inestabilice el paciente, si el paciente está bien estable, vamos a empezar a estudiarlo por una endoscopía, una videoendoscopía alta, ¿sí? Porque por ahí estamos sospechando que este paciente tiene un alto débito hemático y una hemorragia digestiva alta, ¿bien? Porque está inestable hemodinámicamente. Entonces hacemos una hemorragia digestiva alta. Vemos que está sangrando desde arriba, lo tratamos. Si vemos que no, evidentemente esa hematoquesia corresponde a una hemorragia digestiva baja. Entonces vamos a hacer una colonoscopia. Si el paciente estaba estable, también iríamos a hacer una colonoscopia. Bien, y con la colonoscopia vemos, ¿sí? Si es negativa, ver si la hemorragia viene de arriba o viene del delgado, que ahora lo vamos a ver, cómo se estudia. Si la hemorragia, si tiene una hemorragia que se puede localizar, digamos, se trata, ¿sí? Acá, perdón, se trata, hemorragia localizada, se trata con la endoscopia. Y si la hemorragia es severa y no se puede localizar, hacemos lo mismo, vamos a hacer una angiografía, ¿sí? Y una embolización o una cirugía. Lo mismo que así decíamos con la hemorragia digestiva, ¿sí? Si no la podemos tratar con el endoscopio o es masiva y falla en el tratamiento endoscópico, tenemos que hacer una arteriografía y una embolización. ¿Bien? Dentro de la hemorragia digestiva baja como punto clave tenemos que la gravedad es variable, pero la mortalidad es baja. En la mayoría de los casos el sangrado se detendrá espontáneamente, tiene una alta tasa de resolución espontánea en la hemorragia digestiva baja. La mortalidad es mayor en adultos mayores y en aquellos con isquemia intestinal y otras comorbilidades, ¿sí? Obviamente cuanto más comorbilidades tiene el paciente, más mortalidad tiene. La videocolonoscopia es el pilar diagnóstico y terapéutico, tanto en la hemorragia digestiva baja, aguda y crónica. Y la angiografía nosotros la utilizamos cuando el paciente tiene una hemorragia masiva o inestabilidad hemodinámica. ¿Bien? Entonces, de vuelta, hematoquesia, melena, ¿sí? Hemorragia digestiva baja, aguda, crónica, aguda, vemos que esté compensado o no descompensado.
Si está descompensado y viene por hematoquesia, descartemos que no sea una alta, hacemos una videocolonoscopía alta, una veda, ¿sí? Y si tiene hematoquesia y está compensado hemodinámicamente, hacemos una colonoscopía, ¿sí? Si la colonoscopía encontramos sitio sangrado, lo tratamos, y si no lo tratamos o es masivo, tendríamos que hacer o se inestabiliza hemodinámicamente, tendríamos que hacer una angiografía, una arteriografía y embolizar, ¿bien? Y en el último de los casos, una cirugía. Muy bien, hasta acá con hemorragia digestiva alta y baja. Y luego hay otro tópico que es la hemorragia digestiva de origen desconocido, ¿sí? Que es un sangrado persistente o recidivante a pesar de la evaluación inicial negativa basada en endoscopía alta, colonoscopía. O sea, el paciente viene con una hemorragia digestiva franca, o sea, viene por hematemesis melena, o viene por anemia ferropénica crónica, eso es lo que se llama una enfermedad oculta, pero le hacemos una endoscopía, una veda y una BCC y no hay ninguna lesión que justifique esa hemorragia. Bien, cuando estamos en esta situación, lo más probable es que el 75% de los casos se ven al intestino delgado, que es el lugar donde no podemos acceder tanto con la endoscopía digestiva alta, que llegamos hasta el duodeno, o con la colonoscopía, que llegamos hasta el ciego. ¿Bien? Entonces, lo más frecuente es que se vean por angiodisplasias o úlceras o erosiones al nivel del intestino delgado. ¿Bien? Otra opción en el otro de los casos, que sea una hemorragia digestiva de estómago, duodeno o colon, que no lo hayamos detectado con el estudio endoscópico. O sea, esa es la otra opción. ¿Sí? Como arsenal terapéutico, beta-BCC la tendríamos que repetir, alta y baja, para ver si localizamos efectivamente el sangrado, y si no localizamos, vamos a tener que estudiar el intestino delgado. ¿Sí? ¿De qué manera estudiamos el intestino delgado? Con estos tres métodos. La endoscopía capsular o la videocápsula, ¿sí? Esta es una cápsula que mide muy poquito, 25 milímetros, que el paciente se la, digamos, la traga, como tomar una pastilla de medicamento, y tiene, digamos, saca múltiples fotos en tiempo rápido y va haciendo todo un escaneo del intestino delgado. ¿Bien? Se ponen unos sensores a nivel del abdomen y eso detecta, o sea, transmite la cápsula que está en el tubo digestivo a los sensores y después esas imágenes se compaginan. Y el paciente después elimina la cápsula, ¿sí? Por defecación. Acá les muestro un video, ¿sí? Esta es la videocápsula. Es pequeña, ahí la ven, tiene aquí la cámara donde está marcando el, el operador, el paciente o la paciente se traga la cápsula y va por el tubo digestivo tomando múltiples imágenes, múltiples fotos que ahí los muestran como con la lucecita que se prende de manera intermitente. Bien, eso detecta el sensor que el paciente tiene con él y luego la cápsula la elimina por métodos naturales. Se saca el sensor que lleva colgado, se entrega al centro de estudio y ahí se compaginan las imágenes. Bien. Esa es una manera de estudiar el intestino delgado. Ahí podemos detectar las angiodisplasias o úlceras con ese estudio. Bien, lo que tiene ese estudio es que no podemos hacer terapéutica. ¿Sí? Si necesitamos hacer terapéutica, tendríamos que hacer una enteroscopía con balón, que es una endoscopía del delgado. ¿Sí? Es bastante compleja, tarda como más de una hora y media en hacerse, y esta es la técnica. ¿Sí? Acá les muestro para que se lo imaginen, porque es difícil de imaginarse la enteroscopía con del delgado. ¿Bien? Bueno, como les venía diciendo, esta es la endoscopía con doble balón, ¿sí? Lo que intenta hacer es desplegar el delgado, ¿sí? Se utilizan dos balones, fíjense que uno se infla y fija, y con el otro uno lo infla y arrastra el delgado. Fíjense ahora, y así uno va avanzando, ¿sí? Va haciendo distintos movimientos repetitivos, desplegando el intestino delgado con este endoscopio, ¿sí? Este endoscopio sirve para tratamiento y diagnóstico, ¿sí? Se pueden hacer procedimientos diagnósticos y tratamiento con esta enteroscopia. La técnica. Muy bien. Otra opción que pueden usar para ver el delgado es la angiografía. Fíjense, en realidad esta es una angiografía no de delgado, sino más que nada del duodeno, pero es para que se imaginen cómo se produce. Ustedes cateterizan una arteria, ¿sí? Esta es la gastroduodenal, y fíjense, perdón, la pancreatitis duodenal, y fíjense cómo el contraste se trabasa en todo lo que es la mucosa del
del duodeno, esto habla de que es una hemorragia. Y lo mismo acá, si bien no es del delgado, pero es una angiografía que se ve aquí como si extravasa el contraste, la hemorragia en el ángulo esplénico del colon. ¿Sí? Esto es colon y esta es la sangre extravasada. Lo mismo se ve aquí. ¿Sí? Y otra opción es la centellograma o la gammagrafía marcada con tecnecio 99, con el eritrocito marcado con tecnecio 99, ¿sí? Es una estudio de medicina nuclear, que uno aplica el radiotrasador y se ve aquí también en el colon cómo se acumula el radiotrasador y a medida que va pasando el tiempo, cómo va aumentando, cómo va siendo el tránsito intestinal normal. Esto habla de que hay un sangrado activo. ¿Bien? Entonces la hemorragia digestiva de origen no afiliado, que uno no sabe de dónde se produce, lo más frecuente es que venga del delgado. ¿Bien? Oculta, cuando uno habla de oculta es cuando el paciente se presenta, nos consulta por anemia ferropénica, ¿sí? No sabemos si tiene hematemesis o melena, porque él no lo ha detectado, probablemente tenga pérdidas que no son clínicamente detectables, por ahí le hacemos una sangre oculta en materia fecal, se estudia y detectamos que es positiva, entonces empezamos a estudiar el colon, hacemos una colonoscopia, así que es lo más frecuente que se presente como hemorragia crónica. ¿Bien? Si es positiva, bueno, la tratamos, si la colonoscopia da normal, hacemos una videoendoscopia alta, ¿sí? La videoendoscopia da positiva, la tratamos, si da negativa, hacemos la cápsula, ¿sí? La endocápsula. Si da negativa, seguimos observando al paciente y eventualmente lo volvemos a estudiar. Y si da positiva, hacemos la enteroscopia hasta que me les mostré con balón para ver si eventualmente se puede tratar con la misma. ¿Bien? Y si la hemorragia de origen no afiliado es franca, o sea, no vemos que hay hematoquesia o melena, si hacemos las dos endoscopías, tanto la veda como la colonoscopia como la veda, depende de cómo se presente, con cuál arrancamos, ¿sí? Si dan negativas, vamos a la cápsula, ¿sí? Y si la cápsula da positiva, vamos a la enteroscopia con valor para tratar, ¿bien? Si la cápsula no sigue dando negativa y el paciente sigue teniendo sangrado, ¿sí? Ahí podemos hacer una angiografía o una gammagrafía o marcada con el. ¿Sí? Y si es positiva, tratamos, con la geografía hacemos una embolización. Si es negativa y sigue teniendo sangrado, por ahí terminamos en una cirugía. ¿Sí? Así que en conclusión, la hemorragia digestiva de origen no afiliado, como dice acá en el esquema, está bueno, puede ser franca, como melena o hematoquesia, o oculta, presentarse como anemia ferropénica. En los dos casos tenemos que hacer estudios de VEDA y BCC, estudiar el tubo digestivo hasta el duodeno y el colon. Bien, si las dos dan negativas, vamos a hacer una videocápsula, ¿sí? Que es el estudio que le mostré con la cápsula. Si ese estudio da positivo, vamos a la enteroscopía con doble valor para hacer eventual tratamiento. Y si la enteroscopía, perfecto, hacemos el tratamiento. Si la videocápsula no da negativa, expectamos al paciente. Si vemos que tiene otro episodio de sangrado, sigue estando anémico, tendríamos que hacerle una gammagrafía o una angiografía. Y eventualmente, como última opción, una cirugía. ¿Sí? Así que en conclusión, podemos decir que la hemorragia digestiva se divide en alta y baja, ¿sí? Depende si está por arriba o por debajo del ángulo de 3. La alta se puede ser varicial o no varicial, ¿sí? La no varicial lo más frecuente es que sea por úlcera gastroduodenal, que lo más frecuente es que lo produzcan las drogas antiinflamatorias, un esteroide, o el Helicobacter pylori. Y varicial por hepatopatía crónica, ¿sí? Siempre hay que definir si está compensada o no compensada, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, estado mental, ¿sí? Si hay algún alterado, estaría en alguno de los grados de shock, ¿sí? Si ninguno está alterado, hay que hacer la maniobra de ortostatismo para ver si hay una descompensación hemodinámica, digamos, oculta, ¿bien? O un grado de un shock oculto. El diagnóstico se hace con la videoendoscopia alta, con la veda, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Sí? Si no se puede, si la verdad es muy masiva y no pueden tratarla con la endoscopia, vamos a la arteriografía para hacer una vuelta. ¿Sí? La hemorragia digestiva baja, lo mismo, habitualmente no descompensan, tienen menos riesgo de hospitalización, tienen distintos grupos de frecuencias de acuerdo al grado etario, pero lo más frecuente es por patología no rectal, las hemorroides, ¿sí? Y después, a medida que avanza la edad, lo más frecuente es que se presente por divertículos o displasia. También puede ser por cáncer de colon, que siempre hay que sospechar, ¿sí? Ya sea como una hemorragia aguda o como una hemorragia crónica. La presentación es con hematoquesia, ¿sí? Y melena raramente.
¿sí? Si la hematoquesia tiene descompensación hemodinámica, sí o sí tenemos que descartar que no sea una hemorragia digestiva. Así que hacemos una veda y eventualmente luego una vez. ¿Sí? El diagnóstico es con videocolonoscopía para la hemorragia digestiva baja y eventualmente, si el paciente está descompensado, con una arteriografía. Y la hemorragia digestiva puede ser también las dos, aguda y crónica. Me dicho que crónica es más frecuente que sea a la baja y se manifiesta como anemia ferropénica. Bien. También, digamos, crónica. Anemia ferropénica puede ser del colon o puede ser la oculta, que habitualmente viene del delgado. ¿Sí? Acuérdense que cuando no encontramos el sitio de sangrado, tanto por la biocolonoscopía o por la veda, tenemos que escuchar que el sangrado viene del intestino delgado, que tenemos que usar como método de herramienta la cápsula, la biocápsula o la enteroscopía con varices. Bien. Bueno, espero que hayan entendido más o menos el tema. Cualquier duda o pregunta que tengan, ya les dejé mi email en la primera filmina, me escriben y se la respondo, no tengo ningún problema. En el capítulo del libro de semiología de Argente está muy bien este tema, así que también lo pueden leer de ahí para terminar de aclarar. Bien, estas son las medidas de Velázquez, espero que ustedes hayan podido interpretar bien la clase como la interpretó Picasso este cuadro, ¿sí? Así que